fuertes, tres de las más importantes son que diferencialidad implica continuidad. Acuérdense que diferencialidad no implica continuidad, pero diferenciabilidad sí. Acuérdense que en cálculo 1, cálculo de funciones de una variable, diferencialidad no implica, derivabilidad no implica diferenciabilidad, pero diferencialidad sí implica derivabilidad. Y evidentemente si tenemos la derivabilidad, pues entonces podemos hablar de aproximaciones lineales. Y en segunda línea, en tercera línea, pues diferencialidad implica continuidad. Esas tres cosas se desprenden en primera instancia de esa. Una cuarta consecuencia que podemos hablar en esa línea en esa línea de conducta o de trabajo, mejor le podríamos decir, es el de los diferenciales. Me voy a permitir aquí, antes de hacer toda esta discusión, mostrarles por qué. A ver, F, si F, yo creo que podría yo copiarme para no repetirme, podría copiarme la noción de diferenciabilidad que tenemos por acá previamente. Voy a copiar esta. Esta es la que me interesa. Esta es la que a mí me interesa. Copiemos esto. Muy bien. Vamos a copiar y nos vamos a devolver acá. Vamos a pegar acá. Muy bien. Esto es lo que me interesa. Eso es que está ahí. Entonces, resulta que si yo hago una pequeña, en esta diferenciación de diferenciabilidad, voy a ponerla de arriba, la de grado, en R2. F es diferenciable en un punto AB, obviamente del plano XY, si existe un vector, fila, ya después se sabe que este es el vector de las derivadas parciales, llamo a la área F en AB, tal que esta condición se cumple acá. Entonces, una primera asociación que nosotros hablamos fue en términos de linealidad. Es decir, yo puedo asociar estos términos acá. Pongo más, aquí más y aquí más. Y en ese caso, eso es lo que dice que una función es diferenciable, entonces yo puedo hablar de linealización, porque este término que aparece aquí representa una aproximación, o dar una aproximación de los valores de la función f en el punto de coordenadas xy, cuando este punto de coordenadas xy está muy cercano al punto AB. Una primera cosa. La segunda tiene que ver en términos de la diferenciabilidad. Porque si yo tomo el valor de f en un punto de coordenadas xy, que está muy cercano al punto de coordenadas AB, y tomo los valores de f en esos puntos y mido la diferencia, esa diferencia lo vamos a llamar el cambio de f. ¿Sí? Y entonces, si yo a continuación hago una nueva asociación, es decir, pongo paréntesis aquí y aquí pongo más, entonces me resulta que por la noción diferencial, este término que está aquí se convierte en una aproximación del cambio de f en el punto de coordenadas AB. Es decir, este señor se puede aproximar, no nos olvidemos que de 1 es la derivada parcial, eso ya lo demostramos, derivada parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas a, b, multiplicado por x menos a, más la d2, la segunda componente, la derivada en el punto de coordenadas a, b, pues es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto de coordenadas a, b, y esto multiplicado por y menos b. Estos jóvenes que está ahí, esto que está al lado derecho, es lo que se suele llamar, si esto yo lo llamo como delta x, y a esto lo llamo como delta y,
Esto que está entonces aquí a la derecha, que está, se suele llamar el diferencial de f. Entonces, lo que nos está diciendo la noción, esa cuarta interpretación o consecuencia que podemos mejor tener de la diferenciabilidad, es que yo puedo aproximar las variaciones o cambio de una función mediante diferenciales. Y eso es valiosísimo. Porque resulta que cuando yo planteo el cambio de mi función, usualmente la gente le pone el cambio de f en el punto de coordenadas acá y, que el cual se define como f de x, y menos f de a, b. Aquí hay un problema a la izquierda. El problema es que aquí a la izquierda, usualmente f es, la función sf es desconocida. Usualmente la función f o el campo escalar f es desconocida. Y entonces, si esa función, ¿qué es lo que nos sucede en el mundo real? Yo no conozco, si supongamos esto fuera un problema de movimiento de partículas, esto indica posición. ¿Sí? Y yo no tengo una función que me indique en cualquier tiempo la posición de la partícula, pero sí conozco la rapidez, es decir, las variaciones de la función por unidad de tiempo con la cual que ella va desplazándose. ¿Sí? Ahí llegó apenas Fonseca, Fonseca, sí, Fonseca estaba en clase y lo dejó el sistema por fuera. Ok. Entonces, vuelvo, insisto. Aquí a la derecha, también entonces, usualmente, vamos a escribirlo mejor aquí así, usualmente, las parciales de f con respecto a x y con respecto a y, que miden, entre otras cosas, las variaciones o las razones de cambio de f en dirección de x y y, estas variaciones son conocidas. Entonces, si esas variaciones son conocidas, y dados los puntos de coordenadas x, y de coordenadas a, b, entonces, si yo tengo esta información en este punto de coordenadas a, b, inmediatamente yo puedo entonces conocer el diferencial de f. Y ese diferencial de f me va a dar una estimación del cambio de f. Vuelvo, insisto, entonces, bajo esas condiciones, usualmente el cambio en f es, a la izquierda es desconocido, el diferencial de f a la derecha usualmente se conoce cuando usted conoce las variaciones de la función en cada dirección. Esto es una cosa que tiene muchísimas aplicaciones en el cálculo. Esa es la versión corta de qué es lo que está sucediendo acá. Aquí ya viene, pues, obviamente una cosa un poquito más formal. Digo que la función es diferencial en el punto. Si, obviamente, recurriendo a lo mismo, yo pues aquí la función de esta manera. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahorita hago el cambio, hago que x menos e hacia el cambio en x, como dije previamente, y y menos b hacia el cambio en y. Eso hace que x sea a más delta x, y valga b más delta y. Reemplazo eso aquí y entonces esa expresión que está arriba se me convierte en lo que está aquí. Ahora defino el cambio, la variación de f, o el cambio en z. De la variación de f se define de esta manera, lo cual se escribe con esta manera, vuelvo, insisto, ya lo hablamos previamente, y entonces, de esa manera, la diferenciabilidad me permite, como lo he indicado previamente, obtener una estimación, o la diferencial me permite obtener una estimación de la variación de z mediante el diferencial de f. Vuelvo, insisto, el diferencial de f lo constituye esta parte que está aquí. Este es el diferencial de f. Evidentemente, si usted ese cambio en f, es el que está aquí, ¿no? Si este cambio o variación de f lo puede estimar mediante el diferencial de f, pues se comete un error en la aproximación.
El error en esa aproximación del cambio en f mediante el diferencial de f es dado por este término de acá. Entre otras cosas, cuando uno hace matemáticas o cálculo avanzado con estudiantes, por ejemplo, de matemáticas, pues uno les enseña a ellos cómo obtener herramientas matemáticas para establecer esto. Eso tampoco es tan complicado, no es que necesariamente se haga con estudiantes de matemáticas. Se puede también hacer con estudiantes de ingeniería, ¿no? Pero pues eso, pues obviamente no son los propósitos de este curso. Ese tipo de cosas, ese tipo de análisis se hacen con más frecuencia, por ejemplo, en los cursos de análisis numérico, o para el caso de matemáticas, o en los cursos de métodos numéricos que usualmente tienen los estudiantes de ingeniería. Bueno, aquí me llegó otro caballero tarde a clase, o es que tiene problemas, Fernández. Apenas llega a clase Fernández. Vamos aquí a poner al señor Fernández, aquí ingrese a clase. Bueno, todos me escuchan, ¿no? ¿Entendieron la idea entonces o no? Ustedes se acuerdan de la fórmula de diferenciales en una variable, ¿no? La fórmula de diferenciales en una variable. ¿Se acuerdan? El diferencial de f, ¿se acuerdan? En una variable era igual a ¿cuánto? Para funcionar una función, una variable. Diferencial de f es igual a ¿cuánto? Si no recuerdo mal, es igual a f de a. F' de a. ¿Sí? ¿Por? X menos a. Que es el de x, ¿no? Sí, delta de x también podría llamarse. Y también le ponen delta de x, ¿de acuerdo? Pues obviamente nosotros como tenemos no tenemos una derivada, sino dos derivadas parciales para este caso, pues entonces se le tiene que sumar el segundo término acá, ¿no? Esa es la versión corta de esto en una variable. Bueno, vuelvo, insisto, eso sale aquí de la definición ¿de qué? De diferenciales. Este sería entonces el que está aquí, el diferencial de f. Entonces, bueno, aquí hay una interpretación geométrica. Aquí está el punto de coordenadas CB. Esto es f de AB. Esta alturita aquí. Entonces, aquí tendríamos el punto de coordenadas. Esto fue lo que yo llamé por aquí previamente. Esto lo llamé X. Esto lo llamé Y. Entonces, aquí arriba tengo el punto de coordenadas X, Y. ¿Y esto qué sería? O eso mejor que está ahí, que sería F de X, Y. Donde esta alturita que está aquí es F de X, Y. Entonces, el cambio en Z es que es F de X, Y, que es toda esta alturita, menos F de AB. Ese es el cambio en Z. ¿Sí? Y el delta Z es la distancia que hay desde el plano tangente a, es la diferencia que hay entre esta altura aquí, que es con altura del plano tangente, que está aquí, con este valor que se ve de AB. Ese es el cambio en Z. Y ese cambio en Z, bueno, esa es la construcción geométrica. Y ese diferencial en Z es el que se escribe, como ya les dije, como está explicado acá, en la parcial de f con respecto a x en el punto de AB, la parcial de f con respecto a x evalúa en el punto A por dx más la derivada parcial de f con respecto a y evalúa en el punto AB por dy. Esa es la definición. Bueno, aquí hay un ejemplo, un ejemplito. Disculpen, yo miro una cosa aquí previamente. Sí, aquí lo dije. ¿Sí lo ve? Aquí está. X es igual a más delta x, y vale b más delta y. ¿Qué es lo que está aquí, no? Que es vale a más delta x, y vale b más delta y. Y después lo que hice fue utilizar la definición de diferenciabilidad para obtener entonces que este señor me da una estimación del cambio de f, ¿no? Entonces, mire, esta función es no lineal, es un polinomio de segundo grado, y si x cambia de 2 a 2,05, es decir, se incrementa el cambio en x, y el cambio en y, observe que el cambio en y disminuye, ¿no?
un cambio creciente en X y decreciente en Y, digamos lo mejor. Dice que comparemos el cambio en Z y el diferencial de Z. Obsérvese que este punto de coordenadas 2,05 está muy cercano de 2, ¿no? Entonces, hay que acordarnos aquí que X cambia de 2 a 2,05. Es decir, no nos olvidemos que X es igual a ¿quién? A A más el cambio en X. ¿De acuerdo? Pero igualmente sabemos de nuestra formulita que X menos A es igual al cambio en X. En ese caso X vale 2 y A vale 2,05, es decir, el cambio en X es, perdón, X menos A, es el contrario. X es A es el valor inicial y X es el valor final, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el valor inicial aquí es 2 y el valor final es 2,05. Entonces, esto sería 2,05 menos 2. X es el final, A es el inicial. Y por lo tanto, esto me da entonces que el cambio en X es 0,5. Bueno, siguiendo la misma lógica, encontramos que, o dijimos que Y era igual a B más delta Y. Por lo tanto, el cambio en Y sería igual al valor final de Y menos el valor inicial. El valor final de Y en este caso es 2,96 menos 3, que es el valor inicial, y esto entonces le da menos 0,04, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Ok. Bueno, eso pues obviamente está explicadito aquí más adelante, se supone, vuelvo, insisto en eso porque si se me olvidan estas cositas de cálculo 1. Entonces, X es el valor final, X es el valor ¿qué? Inicial, y 205, entonces es el valor final. Entonces, el valor final menos valor inicial, yo obtengo el delta X. Valor y delta Y, el del diferencial de Y o el delta Y es igual al valor final de Y menos el valor inicial de Y, entonces la diferencia es menos 0,4. Ahorita entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es igual al diferencial de Z? Parcial de Z con respecto a X, obviamente, habría que decirlo acá, no lo escribí, pero bueno, se supone que en este caso, Z estas derivadas parciales mejor con respecto a Z ¿de quién? De Z con respecto a X y Y se tienen que obtener de los valores de las derivadas parciales de esa función de f evaluada en el punto, obviamente, de coordenadas A, B, es decir, en el punto inicial. En este caso, digamos, para hacer un poquito más de claridad, el punto inicial es el punto de coordenadas AB, ese punto tiene coordenadas que en este caso serían 2,3, ¿no? Y el punto final, que es el punto de coordenadas XY, entonces sería el punto de coordenadas. Voy a poner un poquito aquí la notación gringa, anglosajona mejor, para no ponerme tantos puntos y comas y esas cosas. Aquí daría 2,96, ¿vale? Entonces, vuelvo, insisto, en este punto inicial es que tienen que estar calculadas las derivadas parciales. Y efectivamente, miremoslo acá. La derivada parcial de z con respecto a x, eso vale 2x más 3y. Y la derivada de z con respecto a y, este es el z, ¿no? Vale 3x menos 2y. Cuando x vale 2 y y vale 3, aquí me quedaría 2 por 2, 4, y 9 daría 13, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Bueno, 2 por 2, 4, más 9, 13. Hay alguien que por allá tiene el micrófono abierto, por favor le solicito que apague micrófonos. Hay unos ruidos en el fondo. ¿Sí? Y eso después lo multiplican por ¿quién? Por delta X, ¿no? ¿Sí? Entonces, diferencial de Z es igual a elevar esto en el punto inicial
que lo voy a llamar aquí P, este señor lo va a llamar Q. Entonces esto me da 2 por 2, 4. Más 9, esto daría 13, ¿cierto? ¿Estamos? Dana, ¿me escucha al menos usted? Sí, Señor sí, Astro, señor. señor Astro, ¿podría por favor apagar el micrófono? Se lo acaba de apagar y volvió y lo prendió. Por de X. ¿De X vale cuánto? Disculpe, profe, fue un error del pad. Listo, no hay problema, gracias. Más, aquí sería ¿cuánto? X vale 2, ¿no? Sería 3 por 2, 6, ¿cierto? 3 por 2, 6, menos 6, aquí daría 0 por dy, me parece a mí. Sí, sí, señor. ¿Cierto? Bueno, 3 por 2, aquí. 2 por 3, 6. Menos 6, esto daría 0 por dy, ¿no? Pero el dy vale ¿cuánto? El delta y, ¿qué es el delta y? Menos 0.04. Menos 0. Bueno, aquí voy a poner un 0,4, la notación latina. Es decir, esto es 7,5, ¿no? Yo no sé por qué a mí me dio esto 0,65. Miremos los cálculos aquí en donde metí las patas. Con respecto a y, esta derivada está bien, ¿cierto? Es la derivada parcial de con respecto a x, ¿cierto? Sí, profe. Y esta sería la derivada con respecto a y, ¿cierto? Profe, pero hice esta en la calculadora y si va a 0, ¿Sí? queda 13 por 0.5, ¿cierto? 13 por 0,5. Creo que la derivada con respecto a y tiene un error, A ver, ¿dónde está? porque x cuadrado se trataría como una constante, ¿verdad? Sí, señora, ahí es donde está el error. Entonces daría 0 ahí, en Aquí. vez de... Esta derivada no es correcta. La derivada aquí sería ¿cuánto? Ah, esto da 0, ¿sí? Pero al derivar esto con respecto a y me queda ¿cuánto? 3x, ¿no? Está bien. Está bien, ¿sí o no? Está bien. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque le haría esto con respecto a y me da 3x. Y al derivar esto con respecto a y me queda menos 2y, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, bro. Sí, pero aquí el error vino acá, muchachos, mire. Mi cálculo vino acá porque aquí faltó poner un paréntesis, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Entonces aquí ya no ¿Estamos? da 0. Ahí no da 0, ¿no? Bueno, en fin. Eso entonces, eso da 7,5 me parece a mí, porque es la mitad de 13 por 0,2. Eso es dividir 0,5 es un medio, ¿no? Entonces la mitad de 13 es 7,5, ¿no? Entonces, esto haría 7,5. Y la otra cosa es hacer el mismo cálculo de la variación de z, estas dos cantidades, a ver cuánto nos da. Yo reviso los cálculos, pero bueno, incluso quiero agregar otra cosa después de que hagamos estos cálculos. Lo importante es calcular de cuánto es el error relativo, ¿no? Es decir, de cuánto es el error en en esta aproximación. Entonces, el error relativo, entonces, que es el que le interesa a uno, sería delta z menos el diferencial de z sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre delta z, ¿no? Porque esta es la cantidad conocida y esta es su aproximación, entonces se divide por la cantidad conocida. Entonces, por favor, hagan yo lo voy a incluir este calculito y se los voy a después a mostrar, ¿vale? Bueno, esa entonces es un ejemplito de cómo se utilizan los diferenciales para aproximar los cambios de la función, ¿no? Y obviamente podemos hacer, incluso hasta con esto podríamos estimar cuántas cifras significativas podemos utilizar en esa estimación de esa representación. En ese caso, y esto es importantísimo que ustedes se vayan acostumbrando, les recomiendo entonces que se vuelvan a leer esto, ¿no? ¿Sí? Este es el error relativo, entonces este es menor que ¿quién? Que 5 por 10 a la menos k. Ese es el cálculo que ustedes deberían, 5 por 10 a la menos k. A ver, vámonos para allá, nuevamente donde estamos, ¿sí? Y entonces para hacer cuántas cifras significativas tenemos que hallar un k tal que esto sea menor que ¿cuánto? 5 por 10 a la menos k. Menor que 5 por
10 a la menos k. Entonces, con este calculito sabríamos fácilmente cuántas cifras, cuántos dígitos decimales exactos, disculpe, vamos a utilizar de esta aproximación. Eso todo es análisis numérico. Pero bueno, lo podemos hacer aquí sin ningún problema, digo yo. De hecho, uno de los ejemplos uno de los puntos que le voy a poner del quiz está relacionado con esto, para que se acostumbren. Bueno, aquí hay otro ejemplo. El radio de la base y la altura de un cono circular son medios como 10 y 25 centímetros. Esos son los valores iniciales. Con un posible error en la medida de 0.1 en cada medida, es decir, en el radio y la altura. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen del cono. Bueno, si el volumen del cono de radio, o mejor, el volumen del cono, el volumen B de un cono de base R, de radio de la base R y altura H, es esta formulita, 1/3 de pi por radio al cuadrado por H. El error máximo en la medida del radio y de la altura es de 0,1 centímetros, ¿no? Entonces, como es decir, el error puede estar en valor absoluto puede estar entre 0 y 0,1. De forma relativa, pues estos errores pueden estar entre menos 0,1 y 0,1. Pero de forma absoluta están entre 0 y 0,01. Ambos. Entonces, lo que nos están pidiendo ahí es que utilicemos diferenciales para estimar el cambio del volumen, ¿no? Como consecuencia de que hay un error en el instrumento. Estos márgenes o estas tolerancias se las dan a uno de los instrumentos. Yo no sé si ustedes ya han logrado hacer laboratorios de física, pero una cosa que es muy frecuente que uno, cuando está en estos cursos universitarios de laboratorios de física, pues una de las cosas que los instructores de estos laboratorios le enseñan a uno, o que uno solicita siempre, es que le den uno las tolerancias de las medidas de los equipos. De hecho, por ejemplo, hay algunos equipos técnicos, ya por ejemplo como un Pierre, que esos incluso el mismo instrumento indican cuál es el máximo nivel de precisión o máximo error que usted espera obtener cuando mide esas cantidades con ese instrumento. Esos numeritos corresponden a esto. Bueno, entonces, evidentemente hay un valor para estos valores, estos datos iniciales se incrementan, o este valor inicial, estos digamos serían los valores precisos, se alteran por estos errores en la medida, y entonces eso hace que tengamos unos valores finales en esas medidas. Por lo tanto, si vamos a utilizar diferenciales para hacer este cálculo, entonces para lo que yo voy a hacer ahorita es lo siguiente. En ese caso, este delta B representaría el cambio en la medida del volumen del cono. Es decir, el error mejor que se comete en el cálculo del volumen del cono como consecuencia de que hay un error de a lo más 0.1 centímetro en estas medidas que se reportan en las medidas, esas medidas que se reportan del radio y de la altura del cono. Entonces, ese error en el cálculo del volumen se puede aproximar por el diferencial de volumen. Y aquí aplicamos la formulita diferencial. Deriva parcial de B con respecto a R por dr por diferencial de B con respecto a H por dH. Tengan en cuenta que estas derivadas parciales se calculan en el punto inicial, ¿no? Eso es lo que hice la definición, miren. Punto inicial, punto final. Entonces las derivadas se calculan en el punto inicial. Lo multiplica por el cambio en X, respectivamente por el cambio en X y por el cambio en Y. Bueno, entonces, dr, que es el error en el diferencial dr, que es simplemente el error que se comete en el cálculo, en la medida del radio del cono, y de h, que es el error que se comete en la altura del h del cono, son respectivamente 0,1. El radio inicial es 10 y la altura inicial es 10. Reemplazamos esto acá, hacemos todos los cálculos y nos queda entonces que el diferencial del volumen es 20 pi. Por lo tanto, el máximo error que se comete en el volumen del cálculo del cono es de
aproximadamente 63 centímetros. Bueno, para ustedes poder decir qué tan bueno es eso o no, pues lo que yo debería calcular es el error relativo. Es decir, nuevamente vos calculo el qué. El error, ojo, el error relativo en el cálculo del volumen va a ser delta B, el cambio en el error que cometo en el cálculo del volumen dividido por el volumen, del cono que se reporta, que en este caso es tomar esta formulita que está aquí, evaluar en R igual a 10 y H igual a 25. Y este error relativo se puede también estimar en consecuencia por quién. Se puede estimar ese error por quién. Juan Felipe, oiga, discúlpenme que me vayan escuchando por ahí, pero es que estoy tomando un cafecito aquí más rico. Juan Felipe, ese cambio, ese error en el volumen, por unidad de cambio en el volumen, que es el error relativo en el cálculo del volumen, ¿lo puedo estimar por quién? De conformidad con mi discusión. Juan Felipe, ¿me escuchan? Sí, señor profe. ¿Por qué no podría estimar? Pues la verdad no sé, profe. ¿Alguien le puede ayudar a Juan Felipe? Toca que presten atención. Acuérdense lo que... El delta del volumen menos el diferencial del volumen sobre el delta de volumen. No, señor. No, señor. Ven aquí. ¿Yo por quién aproximo el cambio en el volumen? ¿O el error en la medida del volumen? ¿Lo aproximo por quién? Diferencial. El diferencial. Si eso es así, entonces este error relativo en el cálculo del volumen lo puede estimar por quién. Sería por el resultado que le daba, profesor. No, la formulita. Las derivadas parciales. ¿Cómo? Dana, a ver. Dana, ¿por quién? Mediante las derivadas parciales. Míralo aquí. Aquí está la respuesta. Si el diferencial, el error en el cálculo del volumen lo puede diferenciar, lo puede aproximar por el diferencial del volumen, entonces el error relativo en el cálculo del volumen lo puede aproximar por quién. Ojo, este que está aquí es el error en el cálculo del volumen, ¿no? El error relativo en el cálculo del volumen, para ser más exactos. Entonces lo puede aproximar por quién. El diferencial del volumen sobre el volumen. Correcto. Sobre el volumen. ¿Sí? Es más, uno puede hacer una variación de esta fórmula. Resulta que, voy a meter aquí una página. Resulta que el error en el volumen está dado por el valor del volumen aproximado menos el volumen exacto, digamos. APR exacto. Bueno, mejor escribamos esto completo. Volumen aprox menos volumen exacto. Entonces, el error relativo usualmente se define como el cambio o el error en la medida del volumen dividido por el volumen exacto. ¿Sí? Y este señor se puede estimar por el error en la medida del volumen por el volumen exacto. ¿Listo? Ahora, la verdad es que en la práctica usted no conoce el volumen de manera exacta, sino de manera aproximada. Entonces, una variación de esta formulita consiste, y eso está en los textos, ¿no? Ojo, esto lo hacen los textos de cálculo, es que no lo explican. Entonces, el error en el cálculo del volumen lo pueden
medir, como yo no conozco el exacto, sino el aproximado, entonces una variación de esto es estimar esto. De esta manera el error relativo en el cálculo del volumen. Entonces, estas cositas las vuelvo, insisto, ahí guardaditas, porque estos señores les van a hacer la vida miserable cuando le pongan los ejercicios. ¿Sí? Entonces, un ejercicio interesante que todos pueden hacer en este caso, entonces, es hacer ambas mediciones, ¿no? Para ambas situaciones, ¿no? Obviamente, pues tengan en cuenta quién es el volumen exacto y tengan en cuenta quién es el volumen aproximado. Y esto aparece en los textos. ¿Ok? Profe, una Muy pregunta. bien. Señor. Lo que pasa es que en la primera expresión dice delta de B sobre valor exacto aproximado delta de B sobre valor exacto. ¿No sería lo mismo? Sí, aquí cometí un error, disculpe. Aquí es un dB. Gracias. Bueno. Delta dB. Esa es la formulita. Bien, ahí estamos. Entonces, en este caso, entonces, para el caso que yo estoy hablando, este B, que estoy hablando aquí es el volumen exacto, ¿no? El volumen que usted obtiene cuando el radio vale 10 y H vale 5. Igualmente, tengan en cuenta, igualmente que aquí, se podría pedir entonces que calcular el error relativo, ¿no? El error relativo, es decir, el delta B sobre el volumen exacto, ¿sí? Este señor, absoluto, el error relativo absoluto le dicen algunos, lo pueden aproximar por esto, pero tal vez aquí estoy haciendo un poquito de análisis numérico, y según la formulita que nosotros sabemos es que esto puede ser menor o igual que 5 por 10 a la menos K. Y ese K le indica, después de que ustedes conocen esta cantidad, entonces resuelven esta desigualdad, calculan el valor de K, y ese K le indica el número de dígitos decimales exactos con los cuales ustedes van a hacer el reporte de esta aproximación o de esta estimación del error que se comete realmente en el cálculo del volumen. Es una idea muy sencilla, digo yo, muy importante, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, aquí está el caso para 3 variables. Aquí, mire que aquí lo dije, ¿no? Mire, aquí está el ejemplito, a continuación ya que lo explicamos. Las dimensiones de una caja son las siguientes: 75, 60 y 40, largo, ancho y alto. Y cada medida correcta es correcta a lo más en 2.2 centímetros. Es decir, se comete un error de 2 décimas en el cálculo, 2 décimas de centímetro en el cálculo del volumen de la caja. Bueno, entonces el problema es que se deben utilizar diferenciales para estimar el mayor error posible en el cálculo del volumen. Entonces, nuevamente, si x, y, z son las dimensiones del largo y ancho de la K, pues el volumen es x por y por z, eso lo sabemos todos. Y el diferencial de volumen lo obtenemos, deriva parcial del volumen con respecto a x por dx, parcial del volumen con respecto a y por dy, y deriva parcial del volumen con respecto a z y por dz. Hacen eso, les aparecen estas formulitas, como el máximo de errores en el cálculo de las dimensiones son 2 décimas, entonces nos queda esto. Para encontrar entonces el mayor error en el volumen de la caja, se considera que es exactamente 2, porque es el mayor valor que se toma en el error en el cálculo de las dimensiones de la caja. Entonces, el error en el cálculo del volumen de la caja nos están pidiendo que lo aproximemos por el diferencial. Hoy acuérdense que esto lo evaluamos en el valor inicial, es decir, para cuando tenemos estos datos exactos. Hacen todos los cálculos, eso les da 1980 centímetros cúbicos. Así que el error es con un error de 2 décimas en las medición de las dimensiones de la caja, uno esperaría que el error sea lo más de 1980 centímetros cúbicos.
Ahora, este error en el volumen puede parecer grande, pero es solamente cerca del 1%. ¿Cómo hago para saber eso? Acuérdese que el error relativo y esta ventaja tiene una cantidad adimensional, porque aquí estoy dividiendo. El diferencial de volumen son centímetros cúbicos, y yo por volumen son centímetros cúbicos. Cuando digo centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, pues esto me da una cantidad dimensional, y esa cantidad dimensional la puedo convertir en un porcentaje. ¿Qué hago? 1980 lo divido por el volumen que reporto, que es el de 75 por 60 por 40, que me da 180.000, lo multiplico por 100% y eso me da que el error relativo es únicamente del 1,1%. Es una medida buena, una medida muy buena. Bueno, aquí lo que está es lo que les explicaba previamente, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con diferenciales, jóvenes. No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé si tengas Reyes Hernández. Parece que vamos a darle otra vez ingreso a Reyes Hernández. Parece que tiene problemas con la conexión. Reyes, ¿tiene conexión con el internet? ¿Problemas con internet? ¿Reyes pudo entrar? Sí, profe, sí, señor, gracias. Ah, bueno, ¿problemitas con el internet? Sí, profe, qué pena. No, tranquilo, eso no se disculpe. Yo estoy aquí pendiente. Igualmente le agradezco a los que estén pendientes del WhatsApp y del chat por si alguno tiene alguna dificultad para que me informen. Les agradezco mucho. Espero que sus compañeros también. Bueno, jóvenes, ese es entonces, esto concluye, digamos, esta primera etapa de lo que son las derivadas, el asunto de las derivadas o el asunto de la diferenciabilidad y la diferenciabilidad. Derivabilidad y diferenciabilidad, y acuerden de esa relación que previamente les mencioné al comienzo de la clase. Entre esas dos nociones. Bueno, una cosa que efectivamente se nos abren dos asuntos que nos quedan pendientes y siguiendo el mismo patrón de trabajo, la misma línea de conducta de trabajo de cálculo 1, nos quedarían dos temas pendientes de derivadas. Uno de ellos es regla de la cadena y el otro tema es el de optimización, ¿correcto? Entonces, acordémonos que en cálculo 1, para funciones de una variable, yo tengo dos funciones, una primera función que es llamada la función externa y una segunda función que es llamada la función externa. Y esto es llamado de la cadena, porque pues estas dos funciones están encadenadas en el sentido de que primero hay una primera variable, un primer valor de la variable independiente, y que usando la primera función o función interna, pues obtengo un valor mediante esa función evaluada en esa primera variable independiente. Eso me da un valor X. Y ese valor X se le llama usualmente variable intermedia. A ese nuevo valor X lo evalúo en una segunda función que está en cadena. Mire que están en cadena. Primera, segunda, están encadenadas, una después de la otra. Entonces, esa segunda función la evalúo en ese valor que me dio la primera función. Entonces, este primer valor, este valor mejor que me da la primera función, se me convierte bajo esta condición en variable para la segunda función. Por lo tanto, evalúo esta función en esa variable y obtengo un valor. La función g en la variable t. Y entonces eso me da este valor x. X es igual a g de t.
este valor X se me vuelve variable para la segunda función. Entonces lo que hago es evaluar esta función f en esta variable y de esa manera obtengo el valor y. Bajo este argumento, entonces y es igual a f de x, pero nosotros sabemos ya que x es igual a g de t, y en la notación de tipo matemático esto se denota como f compuesto g de t. Y por eso también se le suele llamar función interna, mire, función interna, función externa. Por esa razón se llama esas funciones de esa manera. Pero bueno, toda esta notación es importante que la tengan, función interna, función externa, porque ese tipo de notación se utiliza mucho vamos a utilizar una notación para utilizar para utilizar una notación vectorial de esa derivada. Vuelvo y todas esas notaciones vectoriales, todo eso es muy importante para propósitos teóricos. Y la otra, como es la que aparece acá, por ejemplo, este caso. Y esta notación de diferenciales, que es la que aparece acá, para la derivada de esa composición de esas dos funciones, esto se utiliza mucho desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque obviamente los diferenciales se pueden cambiar se pueden cambiar por cambios. El diferencial de y lo podía cambiar por un delta y, el diferencial de x por un delta x, y el diferencial de t por un delta t. Entonces, eso hace que en muchos problemas de carácter práctico esta notación sea más importante que esta que está aquí. Esta es para mucho, se utiliza mucho, pero para propósitos teóricos, ¿no? Bien, eso es lo que sucede para funciones de una variable. La idea es hacer esto mismo, pero para funciones ¿de qué? De varias variables. En una primera instancia, nosotros tenemos una función f en dos variables. Las variables son x y el valor en este caso es z. Es decir, los valores z dependen, son funciones de x y y. Y a su vez, los valores de x y y dependen de t, que es la relación que se muestra en esta tablita. Entonces, el valor de entrada, la variable de entrada en este caso es t, eso es lo que llama la variable independiente. Dado t, aunque algunos lo miran de otra manera, yo la voy a poner de esta manera. Dado t, obtengo a quién, a x y y. Y dados x y y, obtengo a z. Entonces, de esa manera, esta t sería la variable independiente, las variables intermedias serían x y y, y la variable pendiente sería z. La verdad es que uno en la práctica, uno como que trata de devolverse, ¿no? Uno que dice, mira este argumentico, z depende de quién, de x y y. Y x y y a su vez dependen de t. Y por cada ramita hace las derivadas. Como z es una función de dos variables, entonces acá haremos derivadas parciales. Deriva parcial de z con respecto a x, deriva parcial de z con respecto a y. Y como x y y son funciones de una variable, entonces pues c, en las cuales x y y dependen de t, pues aquí ya no son derivadas parciales, sino derivadas ordinarias o usuales o simplemente derivadas, ¿no? Las derivadas de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Hay algunos autores que son más estrictos, entonces hablan de derivadas parciales y derivadas ordinarias. De hecho, ustedes tienen un curso que llama Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ese es el que tienen que ver inmediatamente después de aprobar este curso. Bueno, entonces esa es, digamos, en entrar el comportamiento de esas funciones. ¿Cuál es el problema que hay que colocar aquí? Condiciones de diferenciabilidad. Recuerde que de diferencialidad me garantiza la existencia de las derivadas parciales. Entonces, si esta función f es diferenciable, entonces vamos a tener que las derivadas parciales de f con respecto a x y y existen. Y además nos dicen que las funciones x de t y y de t son también diferenciables en la variable t. Si son diferenciables, son derivables, y entonces las derivadas ordinarias de x y y con respecto a t existen. Y además, voy a poder calcular, ojo, importante, si parto de una variable,
paso 2 a variables y termino una variable, finalmente la composición va a ir de una variable en una variable. Entonces, la z, al hacer esta composición, me queda una función de una variable. Por esa razón llamo aquí, encuentro aquí la derivada ordinaria de f o de z con respecto a t. Entonces, lo que haces es como utilizar mirando las ramas por acá, me vuelvo por esta primera rama porque parto de z y llegando con esta primera rama llego aquí a t. Entonces eso va a ser igual a ¿cuánto? Derivada parcial de z con respecto a x por derivada de x con respecto a t. Esa es la primera rama. Esto es como circuitos en serie, ¿no? En paralelo. Aquí vamos en serie, por acá vamos en paralelo. En serie se multiplica, en paralelo se suman. Entonces, en serie, esto lo multiplico con esto. Y en paralelo, sumo esto con lo de esto. Entonces, más, es primera rama, más segunda rama. Como es en serie, entonces, ¿qué? Se multiplica. ¿Quién? La derivada de z con respecto a y por de y de t. Esto que les estoy explicando aquí es un artificio mnemotécnico para que ustedes entiendan esa noción de regla de la cadena, pero pilas que eso, pues no es que sea así, es una forma de uno aprenderse cómo manejar el teorema. La verdad es que este es un teorema matemático y de hecho aquí pues está la demostración. Yo no me voy a detener en eso, de una vez les digo, ¿no? Sí, ahí está la demostracióncita, incluso es una demostración muy bonita para los que estén interesados, ¿ok? Bueno. A ver, ¿cómo les podría explicar yo el sentido de esta aplicación de la regla de la cadena? Supongamos que nosotros tenemos en el plano XY una ¿qué? Una curva. Disculpen. Una curva. Y voy a poner algo por aquí, decir algo. Uno puede tener una curva de este sentido, ¿no? Y entonces resulta que esta curva tiene ecuaciones paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t. Obviamente los valores de t se supone que están en un cierto intervalo. Y entonces, obviamente, pues esa trayectoria, por ejemplo, puede representar la trayectoria de un mosquito. Entonces, yo aquí, pues entonces, en este punto, voy a poder parametrizar la posición de la partícula, o puedo dar mediante una función vectorial, f de t. Esto va a ser igual a x de t, y de t. Y entonces, en este puntico, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Resulta que esta función f que aparece acá, para este ejemplito, me puede representar la temperatura. Pongamos un ejemplo más particular. Esto me puede representar la temperatura en cualquier punto del plano XY. Por lo tanto, cuando el mosquito se encuentra en este punto, yo querría saber en esta trayectoria en la cual se encuentra el mosquito cuál es la temperatura que él tiene. Entonces, ¿qué hago? Encuentro la temperatura del mosquito cuando se encuentra en la posición f de t. Y esto aquí lo que estoy haciendo es simplemente utilizar la regla de la cadena. No se olviden que esto es z, ¿no? Z igual a f de t, entonces esto me da z es igual a f de x de t, y de t. ¿Sí? De una manera mucho más práctica, pues yo qué digo, la temperatura del mosquito, yo encuentro la temperatura del mosquito cuando se encuentra en la posición de coordenadas x, y. Y esa posición del mosquito en las coordenadas x, y depende de t. Entonces ya con esto, yo voy a poder encontrar cuánto varía la temperatura del mosquito por unidad de tiempo, porque ya no solamente voy a encontrar la variación de la temperatura con respecto a la posición en que se encuentra el mosquito, en cualquier posición del plano XY, sino también con respecto a la posición del mosquito en cualquier punto del plano XY, lo cual depende de estas funciones x de t y y de t.
Entonces ahí lo que utilizo es la regla de la ¿qué? Regla de la cadena. Entonces la área parcial de z con respecto a t, vuelvo y sigo mi ¿qué? Sigo mi diagrama, la área de z con respecto a x, y esto por la área de x con respecto a t. Lo multiplico, eso me da este primer término, más la segunda rama, sería parcial de z con respecto a y, y esto aquí me quedaría la derivada de y, este que está aquí por dt. Pues bueno, hago todos esos cálculos. Ojo, una cosa importante, como z depende de t, pues toda esta derivada tiene que quedar en función de t. En muchos casos eso es necesario, ¿no? En fin, en este caso, obsérvese que la trayectoria es esto, x igual a seno, coseno de 2t y coseno de t. Si estás en la gráfica esto en GeoGebra, pues se van a encontrar como la trayectoria que está describiendo la partícula, ¿no? Bueno, en fin. La derivada de z con respecto a x de esta función, que me da, digamos, la temperatura de 2xy más 3y a la cuarta, multiplicamos por la derivada de x con respecto a t, la derivada de seno es coseno de 2t por la derivada interna que es 2, me queda esto. Esta que está aquí, la derivada parcial de z con respecto a y, y lo multiplicamos por la derivada de y con respecto a t, la derivada del coseno es menos el seno de t. Eso lo evaluamos que cuando t vale 0, con esto x vale 0, y y vale coseno de 0, que es 1, por lo cual de z de t, 2x por y, pero y vale 0, entonces este primer término me da 0. Y vale 1, aquí me da 3. Aquí coseno de 2 por 0, 0, es coseno de 0, que es 1. Aquí x vale 0, aquí como x vale 0, en este producto me da 0, y seno de 0, esto me da 0. Entonces este término me da 0. Aquí me quedaría, coseno de 0 es 1, 2 por 1, 2, y 2 por 3, 6. La respuesta es 6. Esa es la rapidez con que se mueve, o la rapidez con que cambia en cualquier puntico de la trayectoria que describen estas ecuaciones paramétricas en el plano XY. Entonces, usted va a encontrar la trayectoria, encuentro el puntico, aplico esta funcioncita que aparece aquí, y entonces me va a poder dar la variación de la temperatura del mosquito en un punto. Vuelvo, insisto, aquí yo lo hice en el tiempo inicial, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier tiempo. Bueno, mis jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esa es la regla de la cadena en varias, ¿qué? En varias variables. O en dos variables, para ser más exactos en este caso. ¿Correcto? Mira, aquí está la trayectoria que escribe mosquito, ¿no? Se está moviendo así. Ahí está. Para que ustedes la miren. Aquí está el ejemplo. La presión en esta ya lo viéramos también por ahí. De hecho, hay un parte de su quiz que tiene volumen en litros, temperatura en Kelvin, de un gas ideal que está resuelto por esta fórmula. Entonces, se encuentra la razón a la cual está cambiando cuando la temperatura es de 300 Kelvin y crece a razón de 0.1 Kelvin por segundo, el volumen de 100 litros y decrece a razón de 100.2 litros por segundo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiénes nos dan? Encuentra la razón a la cual cambia la ¿qué? La presión. Es decir, ¿qué tenemos? De esta formulita, si a mí me dan el volumen y la temperatura, puedo obtener ¿quién? Presión. Yo puedo despejar de aquí presión. Y por lo tanto va a tener que la presión, porque me están pidiendo aquí presión, ¿no? Por lo tanto, va a tener que la presión depende de la temperatura y el volumen. Pero a su vez, como me están dando estas derivadas, estas variaciones de T con la variación de la temperatura es con respecto al tiempo, entonces, y lo mismo sucede con el volumen, por lo tanto encuentro que la temperatura y el volumen dependen del tiempo. Presión dependen de temperatura y volumen, y temperatura y volumen dependen de tiempo. Entonces, para encontrar el cambio de la presión por unidad de tiempo, cuando se presentan estos cambios en la temperatura y en el volumen, pues utilizo la regla de la cadena. Utilizo este gramita de acá y aparece esta formulita. Derivo a P, vuelvo, insisto,
despejo de ahí a P, derivo a P con respecto a B, y derivo a P con respecto a T. Me queda esta formulita, hago todos los reemplazos, y encuentro que entonces la variación de la presión por unidad de tiempo es, bajo estas condiciones que se indican acá, es de 0,5817. Tengan una cosa presente, ¿no? Como el crecimiento en la temperatura es positivo, entonces aquí va más. Bueno, se pone, pero esta cantidad de aquí es positiva. Y como el volumen decrece, entonces por eso es que aparece este signo menos. En cualquier caso, en ese caso, en cualquier caso, para este caso, valga la redundancia particular, pues la variación de la presión por unidad de tiempo está creciendo. Obviamente en ese caso a una razón de 0,5817 kilopascal por segundo. Esa es la famosa regla de la cadena para funciones de dos variables. Físicamente, viene el segundo problema. Yo puedo tener ya no una curva, sino en el espacio una superficie. Y a mí me interesaría que si hay una función que me da toda la temperatura en cualquier punto del espacio, pues yo me gustaría saber cuánto varía la temperatura en cada uno de los puntos de la superficie. Obviamente, para yo poder resolver este problema, lo primero que tengo que hacer es que tengo que parametrizar la superficie. ¿La superficie cuántos grados de libertad tiene? 2. 2 grados. 2 grados de libertad. Entonces aparecen Sol, U y B. Entonces Y depende de U y de B. Y Z depende de U y de B. Entonces, ¿yo qué tengo? La temperatura en cualquier punto del espacio tiene coordenadas X, Y, Z, es decir, la temperatura depende de la posición y la posición tiene estas coordenadas. Y en particular voy a considerar que estos puntos están sobre una superficie. ¿Sí? Cuando esos puntos están sobre esa superficie, entonces esas coordenadas de ese punto van a depender de los grados de libertad, que son U y B. U y B. Entonces, si eso es así, a mí me interesaría saber cuánto es la variación de la temperatura por unidad de cambio en el primer grado de libertad. ¿Y cuánto es el cambio de la temperatura en el segundo grado de libertad? Una cosa muy importante, hay un grado de libertad para ese primer grado de libertad, está tanto en U, en X, como en Y, como en Z. Es decir, vamos a tener que considerar estas tres ramas. Segundo, cuando consideremos la variación de T con respecto al primer grado de libertad, el segundo grado de libertad permanece constante. Quiere decir que en la práctica, entonces, ustedes solo utilizarían la primera rama. Es decir, volverían a utilizar el teorema anterior, pero en términos de U. Y por eso es lo que aparece aquí esto. Mire, bueno, yo aquí estoy haciéndolo con 3 grados de libertad, ¿no? ¿Cómo nos quedaría para este caso la formulita? A ver si nos adelantamos un poquito a los hechos. A ver si todos me ayudan. ¿Cuál sería la variación de la temperatura con respecto al primer grado de libertad? No se olviden que nos estamos moviendo por esta ramita y la otra permanece constante para el primer grado de libertad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué sería igual a la derivada de t con respecto a u? Es decir, si quitamos, como pensamos que quitamos la otra ramita, estaríamos en el primer caso. Lo podemos hacer porque simplemente si éramos como t finalmente dependería de u y de b, quiere decir que en ese caso al derivar a t con respecto a u, pues esto se me comporta como una constante. Segundo, como t finalmente depende de grados de libertad, pues esto serían derivadas parciales. Entonces háganme un favor, ¿cuánto sería la derivada de t con respecto a u? La derivada de la temperatura con respecto al primer grado de libertad. Sería derivada de t con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Y las dos serían derivadas parciales. Parciales, ¿no? Correcto. Este sería para la primera rama, ¿no? Para esta. Para la segunda. Sería derivada parcial de... Más, ¿no? Porque me salto a la otra rama, ¿no? Sí, más derivada parcial de t sobre y. Con respecto a y. Por la derivada parcial de y respecto a u. A u. Es decir, esto sería la derivada de t con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. ¿Perfecto?
paso a la tercera rama, que es esta que está aquí. Aquí está Z y aquí está U. Entonces, más tercera rama sería la deriva parcial de T con respecto a U multiplicado por ¿quién? Profe, ahí no iría más bien. Profe, Z, Creo no, que sería una Z. de Z. Z, ¿en qué estoy pensando? Estoy distraído. De Z, por la deriva parcial de Z con respecto a ¿quién? Au. A U. Bueno, lo propio podrían hacer con la derivada. Si yo copiara esto, venga, si yo mejor meto aquí otra paginita, vamos a cargarnos para esta nueva paginita. Ay, santa pacha bendita. Hoy hay días, estos días están siendo... Bueno, voy a coger todo esto para acá. Cut, voy a pegarlo acá. ¿Correcto? Esto acá. Y voy a coger esto de acá y lo voy a pegar acá. Perfecto, mejor así. Úpale, túpale. Bueno. Ahí está. Entonces ya podemos conocer la variación de la temperatura en este punto P, ¿no? Con respecto a U. Bueno, ahorita nos seguiría la deriva parcial de la temperatura en dirección o con respecto al segundo grado de libertad, que sería B. Entonces, en ese caso, entonces nos tocaría, en la primera rama, nos venimos por acá, después por acá y llegamos a B. Entonces, la deriva parcial de T con respecto a B, ¿cómo quedaría? En la primera rama. Sería la deriva parcial de T con respecto a X. Por la deriva A X. parcial de X, pero respecto a V, esta vez. Exactamente, al segundo grado de libertad, ¿no? Sí, profe. Con el cual parametrizamos la superficie, ¿no? Más la derivada de T con respecto... Ah, bueno, me voy a la segunda rama, ¿no? Me voy por acá, ¿no es bien que esto es Y? Y aquí está el segundo grado de libertad, que es B. Entonces, la segunda rama sería deriva parcial de T con Respecto a Y. la Y. Por la deriva Y... parcial de Y con respecto a B. Perfecto. Más, nos vamos a la tercera rama, nos venimos con T, pasamos a Z, y de Z pasamos a la libertad B. Entonces, ¿quedaría cuál? Deriva parcial de T con respecto a Z. A Z. Por la deriva parcial de Z con respecto a B. Perfecto. Hemos terminado. Esas son las formulitas con las cuales nosotros vamos a conocer la forma que varía la temperatura en cada uno de las superficies donde esa función T sea diferenciable. Eso es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces aquí evidentemente, pues este es un ejemplito, pero bueno, yo podría decir, por ejemplo, vamos a decir algo, voy a decir que mi función de temperatura es x cuadrado y x cubo y z, y cuadrado z. Mejor y z cuadrado, yo les digo por qué. Bueno, en fin. Y vamos a suponer que la superficie nuestra, es, por ejemplo, yo qué les digo a ustedes para molestarles y eso vale la vida. Se me ocurre un elipsoide. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos parametrizar ese paraboloide? A ver. ¿O les queda muy grande? De pronto intentar usar coordenadas esféricas para Podría ser. parametrizar esa superficie. Podría ser. ¿Correcto?
O Pero bueno, cilíndricas, profe. o cilíndricas, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Sí, podría ser otra opción, ¿no? En fin, ese ejercicio lo voy a dejar a usted, entonces les voy a dar poner uno más fácil para que no se me... Va a poner este S1 y esta S2, que es una superficie más fácil. La superficie es X cuadrado por Y, X cuadrado Z, X cuadrado Z igual a Y. Más fácil. Entonces, ¿cómo parametrizamos esto? Obsérvese qué tipo es esta superficie. Por ejemplo, esta superficie que está aquí es una tipo 3. ¿Sí? Bueno, si es T3. Esta es T3. ¿Esta superficie qué tipo es? Esa sería tipo 2 porque está en función de Y. Exactamente. Está muy fácil de parametrizar, ¿cierto? ¿Y está en función de quién? De X y Z, ¿sí o no? X, Z, sí. Entonces, ¿yo qué digo? X es igual a U, porque Y depende de Z de U. Voy a decir, por otro lado, que Z es igual a B. Y si eso es así, entonces Y me queda que es igual a ¿cuánto? Sería U cuadrado por B. U cuadrado por B. Correcto. Muy bien. Mire, y por esto es que yo le sobo la vida, ¿no? Obviamente, esto va a valer, aquí no hay ninguna restricción en U y B. Entonces, esto se va a poder plantear esta parametrización para todo V que está en una región, obviamente del plano V, que es todo el plano V. Muy bien, si eso es así, entonces yo quiero conocer cuál es la variación de la temperatura en los puntos de la superficie. Entonces utilizo la reglita de la cadena. Entonces, pues ya este mamarracho nos funciona. Igualmente la formulita que está ahí arriba. Entonces vamos a hacer los cálculos de manera directa, ya que tenemos todo ahí tan a la mano. Derivada parcial de t con respecto a u. ¿Va a ser igual a qué? A la derivada de t con respecto a quién. Bueno, ¿qué carajos? Escribamos. Derivada de t con respecto a x, derivada parcial de x con respecto a u, más la derivada de t con respecto a y, por la derivada parcial de y con respecto a u, más la derivada parcial de t con respecto a z, por la derivada de z con respecto a u. Muy bien. Ojo, pilas. Todo tiene que quedar en términos de u y b, porque esta es la variable dependiente, esta es la variable, las variables intermedias, y u y b son las variables independientes. Muy bien. Entonces, la derivada de t con respecto a x, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 3x cuadrado por Y por Z cuadrado. Cuadrado por y por z cuadrado. Y la derivada de x con respecto a u. La derivada de x con respecto a u. Si x es igual a u, ¿cuánto me daría de x con respecto a u? X es Daría igual a 1. 1. 1. 1. Ay, me estoy tomando un tinto más rico. Más la derivada de t con respecto a y sería X cubo Z cuadrado, profe. y y depende u cuadrado por b. ¿Cuánto me da la derivada de y con respecto a u? 2 por B. 2v. Más la derivada de t con respecto a z. Daría 3x al cuadrado. Y Z. Con respecto a z. 2x al cubo 2x al cubo y por por Z. z. Y z vale b, ¿no? Entonces la derivada de z con respecto a u me da ¿cuánto? Sería 0. 0. Daría 0, profe. 0, muy bien. Bueno, continuando con esto. 3x, pero x ¿cuánto vale? U al cuadrado en la superficie, ¿sí o no? Por y, pero ¿cuánto vale y?
U cuadrado B por Z. ¿Cuánto vale Z? Vale B. Entonces aquí me quedaría B al cuadrado más X al cubo, pero X vale U, sería U al cubo, más Z que vale B, me quedaría B al cuadrado por 2V. Finalmente, esto me da ¿cuánto? Me daría 3 veces U a la 4 por B al cubo más 2 veces U a la 4 por B al cubo. ¿Está bien? Ayudantes. ¿Todo está bien? Sí, sí, señor. Ok. Y finalmente, pues esto me da ¿cuánto? 3 más 2, 5, U a la 4 por B al cubo. Entonces, de esa manera yo puedo conocer la variación de la temperatura con respecto a U en cada uno de los puntos de la superficie, ¿no? Esto es maravilloso. Y observen la importancia, de señores, de que ustedes parametricen. Si ustedes no saben parametrizar, ustedes se friegan. Muy bien. Esa es la famosa regla de la cadena. Y esa es la versión que están aquí. Ese es el ejemplito que acabamos de hacer. Aquí está la función para que ustedes practiquen z vale al x por el seno de y. X vale esto, Y vale esto. Yo hice incluso aquí un ejercicio más interesante que fue parametrizando ya la superficie para que ustedes aprendan a ver eso, ¿no? Y entonces aquí se calculan, yo espero que ustedes revisen todos estos calculitos, ¿no? Las derivadas parciales de z con respecto a b. ¿No? Obviamente, estos manejos siempre se hacen en el contexto de la física, ¿no? Porque es que en la física es donde esto no le interesa. El resto de eso para cuestiones matemáticas, pues para hacer cosas matemáticas y vertirnos hay muchísimas, ¿no? Pero que esas cosas que hacemos sean realmente prácticas son los ejemplos que yo les acabo de dar a ustedes, ¿no? Laura, ¿entendió cómo es el asunto? Señorita Laura, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, profe. ¿Le quedó claro? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Muy bien. Y vuelvo, insisto, en muchos de esos problemas que hay en estos textos fallan por eso, ¿no? Estas ideas, eso son importantes. Bueno, para cuestiones teóricas, pues tenemos la notación diferenciales. En este caso, para el primer caso, una curva la parametrizo mediante una función vectorial y sobre los puntos de esa función vectorial, pues yo calculo los valores de la función, de una cierta función en esos puntos que para este caso es una función escalar. Entonces, ¿yo qué parto? Parto de, si lo quieren entender, parto de un punto T, que está en un cierto intervalo de la recta, y en ese punto, pues yo obtengo la posición o un punto de coordenadas RT que pertenecen a la curva que define la gráfica de esa función. Y en esos puntos de esa curva, pues yo encuentro los valores escalares que me dan una función o campo escalar en esos puntos de esa curva. Obviamente mi intención es conocer la variación de esa función f en los puntos de esa curva. Obviamente cuando yo miro esto, yo parto aquí de un escalar t y termino en un escalar t. Porque no se olviden que esta curva, en este caso, yo la estoy considerando, o el caso que hemos visto, es una curva que está en R2. O en Rn, porque n también puede ser igual a 3. Entonces, n y n puede ser 2 o 3. Y en esos puntos de esa curva, pues yo evalúo un campo escalar y obviamente esto me da un valor real. Entonces, cuando yo hago esta cadena, es decir, aquí pongo mi función vectorial que me parametriza mi curva, y sobre esos que me dan los puntos de la curva, y en esos puntos de la curva, insisto, yo evalúo los valores escalares que obtengo mediante un cierto campo escalar f. Entonces voy a tener finalmente que voy de un escalar a un vector, y de un vector a un escalar, es decir,
finalmente saldría de escalar y tendríamos en escalar. Esta función entonces sería de variable real y de valor real. Esto es una función escalar, entonces por aquí aparece derivada. Entonces, aplico regla a la cadena. La derivada de f de r de t, la derivada de f de r de t es igual a la derivada de la función interna, a la derivada de la función interna evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Esa es la notación de derivadas, pero también utiliza, acuérdense que la traspuesta unidad es un gradiente, puedo utilizar el gradiente. En la notación de gradientes, entonces la derivada de esa composición sería el gradiente de f, producto punto con la derivada de la función vectorial. Y esta noción ustedes pues la pueden utilizar, esta idea de composición, ustedes la pueden entender a varias variables, ¿no? De tal manera que pues eso es lo que está aquí. Expliquémoslo de esta manera. Yo tengo una función que toma un valor x, disculpen, yo pongo por acá. Tengo un valor x que es un punto que está en un dominio D de un espacio euclidiano de n grados de libertad. Aplico en esas variables una función f, que es la que aparece aquí, y obtengo un valor f de x, y esto está evidentemente en un espacio euclidiano de n grados de libertad. Y de allí, si esos valores están en el dominio de un campo escalar f, esos valores se me van a ir mediante esta función de un espacio euclidiano en m grados de libertad a un valor real. Entonces esto se descuelga por acá. Eso evidentemente lo hago mediante un campo escalar f. Entonces aquí me quedaría f de x. Y este señor es un número real. Entonces esta función sale de un vector en n grados de libertad, pasa a uno de m grados de libertad y después se va al número real. Es decir, esta función quedaría, esta flechita que aparece aquí, esta sería la composición, esto sería f compuesto f, que es esta función que aparece acá. Entonces, esta función compuesta va a ir de n grados de libertad en un grado de libertad, es decir, de variable vectorial a valor real. Esta función es que aparece aquí, bajo esa consideración, esto es un campo escalar. Y evidentemente lo que estoy mirando que este señor aquí también es un campo escalar. Entonces, nosotros lo que podemos utilizar entonces es lo que sabemos. Si esto es así, la derivada de f es una matriz de qué orden. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes esto? La derivada de f es una matriz de qué orden. ¿Es una matriz de qué orden? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo? N columnas, ¿no? N columnas. Ajá, alguien lo dijo por ahí M primero. por N. ¿Quién M dijo? por N. ¿Quién dijo? ¿Laura? Yo, profe Laura, sí. Uy, Laura, muy bien. Esta derivada es una derivada de orden ¿quién? M por N. La derivada, esa es la derivada de esa f. La derivada de este f va a ser ¿de qué orden? ¿Qué matriz de qué orden? M por 1, ¿no? Recuerde, M por N. Aquí iría de quién? Úpale, túpale. Se me perdió la cucharita, muchachos. Aquí está. Es el de R1 en M. Esta matriz debe ser de orden 1 por M. Y la derivada de esta composición, ¿de qué orden va a ser? ¿Esta de qué orden va a ser?
A ver si lo pillan. Bueno, esto lo interprétenlo como R, ¿no? ¿Sería de qué orden esa derivada? N por 1. 1 Sí, 1 por N. 1 por 1 por ser un escalar. 1 por N, correcto. ¿Sí? Si eso es así, entonces usted dice, ok, es la misma clásica regla de la derivada. Esto es muy importante para mucha gente cuando haga modelamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f? Compuesto f evaluado en x. ¿Cuánto vale esta derivada? En este caso, este campo escalar f es la función interna, la función externa. Y esta f grande es la función interna. Entonces, le aplican la regla común y corriente. La derivada de la función interna, f pequeña, evaluada en la función interna, que es la f grande. ¿Y esto multiplicado por quién? Por la derivada de f grande con respecto a x. Y todo coincide, porque mire, esta derivada que está aquí al lado de la derecha, hemos dicho que es una matriz 1 por n. Esta derivada de la externa, hemos dicho que es una matriz de ¿cuánto? Esta es de orden 1 por m. Y la derivada de f grande es de orden, es de orden m por n. Como el número de columnas es igual al número de filas, este producto de matriz está bien definido. Y el resultado es una matriz de orden 1 por n. Entonces, una matriz de orden 1 por n es igual a una matriz de 1 por n. Esa vaina funciona a las mil maravillas. ¿Cómo la vieron? Obviamente esto es para propósitos teóricos. Esto posiblemente ustedes, los que hagan, por ejemplo, estudios de matemáticas avanzadas o se metan de manera fuerte con el área de programación y utilicen software que manejen paquetes de programación vectorial. Esto va a ser una herramienta fundamental. De todas formas, para las personas que tienen que no hacer este tipo de manejos teóricos, sino que tienen que hacer unos manejos, digamos, más prácticos, entonces ¿usted qué hace? Usted dice, no, esta es mi función externa y esta es mi función interna. Entonces, ¿qué pasa? La salida de esto es un valor real, que es f de x, va a decir. Pero este valor f de x depende, o mejor, algunos incluso quitan este x aquí, dice, este valor f depende de cuántos valores. Depende de cuántos. Este valor depende de m valores, es decir, esto acá depende de un valor x1, de un valor x2, sigue vale, depende de un xn. Pero cada uno de estos m variables dependen a su vez de n variables acá. Entonces, este x1 depende de un 1, bueno, para no serme tan repetitivo, esto depende hasta de un u n. Cada uno dependen de n grados de libertad. U1, hasta un, y lo mismo acá desde u1 hasta un. Y después, pues simplemente hacen la regla de la cadena común y corriente. Yo voy a hacer un pedacito apenas. ¿Cómo me quedaría entonces la derivada parcial de f con respecto a quién? ¿Cuál sería la primera derivada que calcularía? La derivada parcial de f con respecto a quién. ¿X? ¿A quién? A X1, profe. Yo no derivo respecto a la variable intermedia. Derivo respecto a la variable independiente. Acuéntese. Independiente, intermedia, dependiente. Yo derivo respecto a las variables independientes. Entonces la primera derivada sería la derivada parcial de f con respecto a quién. Respecto a Jenny. 1. A 1, profe. A 1. Si eso es así, esto es igual a quién. Primera rama. Me vengo por acá y llego por acá a 1, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me quedaría?
Deriva parcial de f con respecto a quién. Ahí sería, ese X1. sería X1, profe. Sí. Por la deriva parcial de x1 con respecto A uno. a 1. Más. Estas ramitas a mí siempre me encantan. Pues obviamente yo soy matemático, pero es que con esto uno lo entiende tan fácil. Deriva parcial de f con respecto A X2. a x2. Por la derivada de x2 con respecto A 1. a 1. Bueno, y continúan con esto, ¿no? Tum, 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 ramita por ramita, ¿no? Y hasta que llegue a la última rama. Y en la última rama derivo a, porque tengo que llegar a este 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría la deriva parcial de f con respecto a quién. A XM. A xm por la derivada de xm con respecto a 1. o 1. Señores, hemos terminado. Bueno, eso lo tienen que hacer cada uno por esas variables, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplito muy bonito, ¿sí? Ustedes dicen, ok, yo tengo la temperatura en el espacio. ¿Vale? Es otro ejemplito aquí. De este. Ok, tengo la temperatura en puntos de coordenadas X, Y y Z del espacio. En puntos P de coordenadas X, Y, Z. Pero ¿cómo les parece, mis doctores, que ahorita estos puntos están sobre la superficie? O mejor, están no sobre la superficie, están sobre o están localizados en una esfera sólida. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Ok, vamos a suponer que esa esfera sólida tiene centro en el origen y tiene radio 4. Entonces, ¿cuál sería la superficie de la esfera? ¿Sí? Ojo, ojo. ¿Cuál es la representación? Acuérdense que las representaciones siempre son algebraicas. ¿Cuál es la representación algebraica de la esfera que tiene centro en el origen y de radio 4? Quedaría X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 16. Menor o igual, porque no es en la superficie. Es en la... ¿Sí o no? Siempre. Puede estar adentro, puede estar en la superficie, ¿no? Y si yo tengo una función que me da la temperatura en cualquier punto del espacio y estoy entrando, pero ahorita no en todo el espacio, sino en la superficie, es decir, en la esfera sólida, ¿yo cómo hago para encontrar esa vaina? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la solución más fácil para resolver este problema, para yo resolver el problema de encontrar la temperatura en los puntos de coordenadas X, Y, Z del espacio y cuando esos puntos se encuentran en una esfera sólida de centro de origen en radio 4? ¿Cómo hago para resolver ese problema de calcular la temperatura en cada uno de los puntos de esa región sólida? ¿Qué hago? Parametrizar. Parametrizar. Y en este caso, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Que eso me hace que X, Y, Z dependan ¿de quién? ¿Que dependan de quién? De phi y teta. Rho, el radio, ¿no? Rho, teta y de phi. Entonces, esto ya me pone en otra situación bien particular. Disculpe, yo voy a correr esto por acá. Entonces, yo voy a poder utilizar esto para poder utilizar esa parametrización de la esfera sólida para poder entonces conocer la variación de la temperatura en cada uno de los puntos de mi esfera sólida. Eso es una maravilla, esto es una belleza. ¿Listos? Entonces, disculpe, yo borro un poquito esto acá. Entonces, dada la función de temperatura, entonces yo podría divinamente, entonces, sin ningún problema, encontrar esto. Obviamente, pues lo que yo tengo que, primero que todo, tener es la temperatura. Digamos que la función de temperatura es x cuadrado y z cubo. Estoy haciendo pues cosas muy sencillas. Entonces aquí x valdría ¿cuánto? ¿Se acuerdan coordenadas esféricas, no? ¿Que si es igual a cuánto? Rho seno de phi por
Coseno de Ro, teta. Seno de phi. coseno de teta, seno De phi. de phi. ¿Llévale cuánto? Rho seno de teta, seno de phi. Seno de teta, seno de phi. Zeta, Rho coseno de phi. Rho, coseno de phi. No nos olvidemos de las variaciones. Rho varía entre, el radio varía entre ¿quién? 0 y 4. El radio varía entre 0 y 4. Teta. Teta 0 y varía 2 pi. entre 0 y 2 pi. 0 y 2 pi. Y phi, para barrer la... 0 phi 0 y estaría pi. 0 y pi. 0 y pi. Perfecto. Entonces, si nosotros ya tenemos pues esa información, entonces ya listo. ¿Quién dijo nervios? ¿Sí? Pues yo lo primero que hago es conocer la variación con respecto al primer grado de libertad, ¿no? Este que está aquí, listo, y este que está aquí. ¿Correcto? Esa sería la primera ramita. Entonces, la primera variación, encuentro la primera, para poder encontrar entonces, ojo, no se olviden que aquí tengo un punto P, las coordenadas de un punto P, pero ahorita con la condición de que esos puntos P están en una esfera sólida, ¿no? Entonces, por eso es que aparece todo este cuento. Entonces, yo puedo conocer la variación de la temperatura en cada uno de los puntos de esa esfera sólida. Para conocer la variación, pues yo tengo que derivar a T con respecto a Rho. Porque inmediatamente usted me dio el punto en coordenadas, usted, Laura salió, Laura Jiménez. Ustedes puedan conocer, ustedes ya tienen la función, entonces pueden hacer entonces las variaciones de la temperatura respecto, porque usted, disculpe, porque si ustedes dan este punto en coordenadas X, Y, Z, pues para hacer eso lo tienen que tener es que a Rho, teta y phi. Apenas tengan Rho, teta y phi, conocen aquí Y, Z, están en los puntos de la superficie. Si ya tengo el punto de la superficie, entonces yo inmediatamente calculo en ese punto de la superficie la temperatura. Entonces ahorita lo que a mí me interesa es conocer la variación de la temperatura en este punto de esta superficie, pero como estos puntos están parametrizados mediante estos grados de libertad, pues entonces yo, para conocer la variación de la temperatura en el punto P, pues lo que tengo que encontrar es la variación de la temperatura con respecto a Rho. La variación de la temperatura con respecto a teta y la variación de la temperatura con respecto a phi. Y bueno, mis estimados jóvenes, ahí les dejo la tarea para que ustedes, por favor, me terminen ese problemita. ¿De acuerdo? Son las 9:53 de la mañana, yo creo que es suficiente, ya el nuevo profesor ya está entrando a la sala. Les agradezco mucho la atención y la participación, hoy los vi más participativos, agradezco mucho eso, lo aprecio con bastante. Les deseo un buen día y por favor, termino con la reflexión que empecé mi clase. Por favor, traten de cuidarse mucho, ¿no? Traten de, por sus familias, por ustedes mismos, traten de cuidarse mucho, ¿no? Les deseo un buen día a todos, una feliz fin de semana. Cualquier inquietud, por favor, me escriben en el WhatsApp. Dana, ¿me escucha? Sí, señor. La he tenido en mis pensamientos, está un poquito ocupado, pero déjeme, yo me salgo de unos asuntos que tengo que resolver urgentes y le respondo su pregunta, ¿vale? Listo, sí, señor. Con el mayor de los gustos, Dana. Nuevamente, por favor, todos los que quieran me pueden comunicar conmigo en el WhatsApp. Cuénteme, señor, o me pueden escribir al correo electrónico. Cuénteme, ¿sí, señor? Profe, ¿sí? Los videos de las clases los va a subir. Sí, señor. Déjenme un tiempito, que es que realmente he tenido mucho trabajo. He tenido mucho trabajo en la universidad y no pude dedicar este fin de semana a procesar los videos porque me tocó entregar un trabajo que no pude hacerlo, ¿vale? Pero sí, a ver si ya saliéndome este asunto, entonces yo empiezo a subirlos para que ustedes puedan disponer de ellos, ¿vale? Porque sé que algunos tienen conexiones de internet un poco lentas y todo eso y lo demás.